Bienvenidos al rincón donde descubrimos y damos razones de nuestra fe católica. Damos voz a estas razones. Hemos estado viendo a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Ya vimos por qué decimos que es hombre y era necesario que sea hombre. Y vamos a ver un poquito en Santo Tomás de Aquino porque él nos ayudó a razonar. Y dice que Cristo se hizo hombre, Cristo vino para salvarnos. Bueno, vino por dos razones. Uno, salvarnos, para redimirnos, pero también vino a enseñarnos cómo vivir. ¿Okay? Entonces, parte de la realidad de nuestra salvación era Dios irrumpirse en el mundo para demostrarnos cómo quiere Él que vivamos. Y tenemos esa gran ventaja que no es nada más unas ideas y unos mandamientos y una religiosidad, no sé, sacado de la manga o inspirado de alguna forma poder darnos cuenta de que Dios lo quiso de alguna forma. No, lo tenemos traducido en la vivencia de una persona. Y una persona que se vio como un humano, que pasó por esta vida, que tuvo una familia y que creció y tuvo su carrera, era carpintero. Es más, en Marcos está interesante esto porque dice, ¿no es este el carpintero? La gente, sus coetáneos, ellos lo veían como el carpintero del pueblo, a Jesús. Y luego con milagros y eso, ¿y dónde sacó esto si él es el carpintero? Ya muerto José, ¿quién era el carpintero de Nazaret? Jesús. Y ahí así, ¿no? Entonces, verdadero hombre, Él vino a enseñarnos a vivir, pero también para redimirnos. Entonces, Él tenía que ser verdadero hombre, ya lo vimos, porque tenía que ser un hombre que cumpliera, porque si no, no se realiza la justicia de Dios. El decreto de absolución, por así decir, se cumple la justicia de Dios porque un ser humano redimió a los humanos. Entonces, Jesús tenía que haber sido verdaderamente hombre, pero también tenía que haber sido verdadero Dios. ¿Y por qué verdadero Dios? Porque ningún humano puede pagar el precio de lo que debíamos a Dios por el pecado. ¿Por qué? La deuda del pecado, de un pecado, se adquiere ¿a qué nivel? ¿A nivel del ofensor o a nivel del ofendido? A nivel del ofendido. Entonces, si yo rompo la televisión de una persona, o sea, de una televisión así de pantalla enorme, de etcétera, pues no debo solo una televisión, yo debo esa televisión. O sea, ese nivel de televisión que hay y esta situación, o sea, es mucho más que solamente, no sé, un televisor de estos de tubulares como había antes, ¿no? ¿no? Que ya están anticuados y todo eso. Y es más, ni señal de las de hoy reciben, ¿no? Atentos, porque entonces ese nivel de deuda que los humanos tenemos para con Dios por el pecado es tan inmensa esa deuda que no lo podemos pagar un humano. Tenía que haber sido un Dios, el nivel Dios, para pagar el precio. Pero un Dios que fuese humano para que la humanidad pudiera recibir los beneficios de la redención. Entonces tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, eso de Dios y satisfacer esta justicia de Dios, pues verdaderamente tiene que ser también alguien que lograra efectivamente esa justicia. ¿La justicia qué es? ¿Equidad para todos? No. Justicia es dar a cada quien como corresponde. Entonces corresponde a Dios pagar un precio infinito. Y solo lo puede pagar eso Dios. Porque solo Dios tiene esa capacidad infinita. Y por lo tanto nosotros como seres humanos tenemos esa deuda hacia Dios y necesitábamos a alguien que pudiera pagarlo. Si no hubiera sido Dios, Dios perdonándonos un decreto de salvación, un decreto de remisión, pero sin satisfacer su justicia. Y Dios es infinitamente justo.
además de infinitamente misericordioso. Entonces, el plan de Dios de redimirnos, eso es su misericordia infinita, no nos lo debía. Y sin embargo, Dios quiso hacerlo por su misericordia. Pero tenía que exigir, su justicia tiene que exigir el precio. Tenemos que llegar de alguna forma al precio, cosa que Él realizó por medio de Jesucristo que vino. Pero Jesucristo tenía que ser entonces verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, también podríamos entrever entre esto, que aunque no hubiera habido un pecado, aún así Dios en su gran plan de creación, teniendo en cuenta nosotros hechos a imagen de Él, etc., como que Él hubiera cumplido plenamente la creación si Él hubiera también participado con nosotros en esta vivencia, siendo nosotros a su imagen y semejanza. No porque tenía que haberse hecho físico en este sentido, por así decir, rebajarse en este sentido, porque si no, no es completo. No, sino por visitarnos y participar de esta forma de la creación. Este ekenosen de anonadamiento realiza en la creación misma y la lleva a plenitud. Cosa que no hubiera quedado nunca satisfecho ni hecho si Dios no hubiera decidido eso. Y finalmente, otra idea que me gustaría añadir aquí, espero poderlo expresar correctamente. Esta misericordia de Dios, diríamos, es una misericordia con tanto miramiento de que no se le olvidó a Dios de la necesidad nuestra de recibir también remedio, por así decir, saludable, como no castigo tanto en este sentido de castigo, pero sí en el sentido de un antídoto. Sí, etimológicamente castigo sí, pero todo el mundo hoy en día como que nos hemos separado de esa definición de castigo. Castigo viene del latín que sería castus agere, castigar, castigare, ¿no? Castus agere, es decir, hacer, agere, castus, puro, purificar. Castigar significa literal purificar. ¿Okay? Entonces, sí necesitamos en este sentido un castigo, porque necesitamos purificarnos. Pero hoy en día, cuando oyes castigo, oyes como que azote y ya estuvo, ¿no? Y no es el sentido real o originario, digamos, de esa palabra. Entonces, sí tiene que haber ese castigo en sentido etimológico. Tiene que haber esa sanación nuestra. Tiene que haber consecuencias. A ver, me explico. La impunidad ayuda. Una persona que hiciera tal cosa y quede impune, eso ayuda, incluso a esa persona le ayuda. No. De hecho, hoy en día como que queda muy claro eso. Nos está quedando muy claro todo esto a nivel socioeconómico, digamos, social de país, ¿no? Nos damos cuenta de que la impunidad no nos está sirviendo de mucho. Debería de haber consecuencias. Igual las familias, lo sabemos. Los papás sensatos, claro que saben perfectamente que mi hijo necesita resarcirse. Mi hijo no puede quedar impune en las cosas. ¿Por qué? Porque entonces no aprende. Y no porque no aprende la lección así tipo intelectual. No aprende en la práctica. No aprende a superarse. No aprende a cargar con el peso de sus decisiones equivocadas y etc. Entonces, y Dios lo sabe. Dios sabe que eso es muy sanador en nosotros. Recibir, vivir y cargar con las consecuencias de nuestras cosas porque nos hacemos mejores después. Nos sana eso. Es terapéutico eso. Y entonces Dios, al salvarnos, al redimirnos, no quitó las consecuencias del pecado. Existe todavía la enfermedad, existe todavía el dolor, existe todavía la muerte. Podría todavía existir también la condenación. Podría. Pero toda esta realidad nos ayuda a nosotros terapéuticamente a ser mejores. Y entonces Dios nos dio un antídoto
sí, la redención de Cristo, el sacrificio de Cristo que nos salva y nos justifica, pero sin quitar las consecuencias que son saludables para nosotros. Entonces, como que Dios magistralmente lo realizó, ¿no? Siendo verdadero Dios, pudo pagar el precio, pero no quitó la consecuencia, no quitó la terapia que nos sirve mucho para superarnos y volver a ser salvos y sanos. Démosle gracias a Dios por todos estos beneficios que nos ha ido desarrollando a lo largo de estos siglos y gracias a la iglesia que podemos nosotros vivirlo y adentrarnos en estos grandes misterios. Así que denle like, ojalá que podamos seguir en estas realidades en este rincón donde descubrimos y damos voz a las razones de nuestra fe católica. Buen día.